Amados, buenas tardes, buenas noches a la mayoría. Gracia y paz del Señor a tu vida. En el nombre de Jesús el Cristo, hoy pues nuevamente nos congregamos por esta vía, ¿verdad? Por internet para dar culto al Señor y para poder escuchar el Evangelio y poder afirmarnos en la fe de creer que Jesús es el Cristo. Buenas noches a todos, bienvenidos. Y hoy pues para comenzar le voy a pedir a mi hermano Jeffrey si nos ayuda a orar para estar aquí ya comenzando en este tiempo. Por favor, Jeffrey. Amén, pastor. Señor, te agradecemos por este tiempo, Padre. Te agradecemos por Santo Evangelio. Te damos la honra y la gloria, Señor, porque tú la mereces, Padre. Gracias porque nos has permitido eh, creer, Señor. Nos has permitido este Evangelio, Señor, el cual no lo merecíamos, pero tú decidiste que realmente pudiéramos creerlo, Señor. Por eso te agradecemos, Señor. Es un motivo para estar eternamente agradecidos contigo, Padre. Oramos, Señor, por el mundo. Oramos, Señor, por lo que está sucediendo. Oramos por las personas. Oramos por las almas, Señor, para que puedan ser salvas, para que este evangelio pueda ser revelado, Señor. Eh, Oramos y clamamos también por los discípulos, Señor, a nivel mundial, por los pastores, Señor, también por lo que está sucediendo, Señor, que tú fortalezcas allí a tu iglesia, a tus discípulos, allí donde estén pasando momentos de dificultad, Señor, en diferentes lugares del mundo, donde en otros lugares están ocurriendo muchas cosas, Señor, están ocurriendo tragedias, están ocurriendo guerras, están ocurriendo eh, tribulación, Señor, muchas cosas, Padre. Pero nosotros te pedimos que tú fortalezcas, Señor, nos fortalezcas a todos y te pedimos primeramente, Señor, que no nos falte la fe. Eh, Oramos, Señor, por la salvación del mundo, Padre, que este mundo pueda creer y pueda ser salvo, Señor, porque ese es tu deseo. Ese es tu deseo, que nadie se pierda, Señor. Oramos y te pedimos por la evangelización mundial. También te agradecemos por este grupo, Señor. Eh, Gracias por tu presencia también en este lugar, Señor, donde vamos a ser edificados por tu palabra, Señor. Eh, Colocamos en tus manos también la vida allí del predicador que va a estar allí compartiéndonos, Señor. Utilízalo, Padre, para que todos seamos enseñados. En el nombre poderoso de Jesús el Cristo. Amén. Amén. Gracias, mi hermano. Gracias por la oración. Y pues te voy a pedir, mi hermano, si me acompañas a leer una porción de la Escritura. Vamos a leer primera carta del apóstol Pedro. Primera carta de Pedro, capítulo 1. La palabra de Dios en el nombre de Jesús el Cristo dice así. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados en la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, elegidos según la presencia de Dios el Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible e incontaminada e inmarcesible, reservada de los cielos a vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, la cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis,
os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y en qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo, a las glorias que vendrían tras de ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo, enviado del cielo, las cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, ser sobrios y esperar por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, también vosotros sed santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en el temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, en quien resucitó de los muertos, le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos los unos a los otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre es como la flor de la hierba, y la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Gracia y paz, mis amados hermanos. Bienvenidos, buenas noches a todos y cada uno. Es un placer saludarles, es un placer mandarles un abrazo cordial por este medio y espero en algún momento poder saludarles ahora sí que en persona, ¿verdad? Pues a todos, gracias de verdad por conectarse, porque este es un tiempo que dedicamos al Señor, es un tiempo en el cual abrimos para ser edificados por el Evangelio. Y hoy, pues, la más cordial de las bienvenidas al Espíritu Santo, quien nos acompaña y a quien pedimos que sea hoy sobre cada uno de nuestros hermanos que van a intervenir, que van a estar con nosotros, y sobre todo aquel que trae la palabra hoy para que todos seamos edificados, que Dios nos abra el entendimiento para que el conocimiento de Cristo cada vez sea más profundo en nuestra vida y en nuestra fe y a través de nuestra fe. Pues, sin más, Cristian, mi hermano, Pastor Cristian Sosa, ¿cómo estás? Bien, Pastor Mauricio, qué bueno estar nuevamente conectado por este medio y gracias al Pastor Eley por la invitación. Es Mis un hermanos, gusto de saludarte, mi verdad, hermano. me Es un gozo, gusto saludarte y ahora sí que el tiempo es del Espíritu Santo y lo que Él te dé para todos nosotros, adelante. Amén, amén, Pastor. Muchísimas gracias por la invitación al Pastor Edwin Erley y al Pastor Mauricio de México. Y bueno, primeramente, como dice el Pastor Mauricio, le damos la bienvenida primeramente al Señor, al Espíritu Santo, y que siga guiándonos. Mis hermanos, pues realmente es un tiempo muy importante, estas reuniones donde Dios nos permite ser consolidados en esta obra. Nosotros hemos sido llamados únicamente para cumplir con la evangelización mundial. Que no olvidemos eso, que siempre tengamos en mente que hemos sido llamados para predicar el evangelio. En una oportunidad, el apóstol Pablo dijo, pues el Señor no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio. Él tenía una visión clara, él tenía un norte y un propósito.
concuerda mucho con Mateo 24:14, porque realmente el discípulo ha entendido que Dios es el que revela su evangelio y Dios es el que da el crecimiento. Muchos pueden sembrar la palabra y regarla, pero Dios es el que da el crecimiento. Dios en su gracia permite esta revelación, como dice en Romanos 9:16. No se trata de quien quiera o del que corra, sino del que Dios tenga verdaderamente misericordia. Y Dios le recalca esto al apóstol Pablo. Dios endureció el corazón de Faraón, se lo puede endurecer a cualquiera. Y hoy, en este tiempo, mis hermanos, es muy importante ver lo que es realmente el evangelismo en la Biblia. Meditaba en esto y realmente es una información que no se le puede dar misticismo, sino al contrario, debe ser compartida con los discípulos. Y esta información a lo mejor puede costar ciertas situaciones, pero nuestra mirada está firme y puesta en la evangelización mundial. Mis amados hermanos, pues vamos a dar una oración para darle gracias al Señor. Dios eterno, te doy gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque nos has permitido reunirnos aquí, en este espacio, en este momento con mis hermanos, Señor, donde tú permites este espacio para ser consolidados, ser afirmados, Señor, en la fe, ser edificados, ser instruidos y capacitados para toda buena obra. Dios, oramos para que sea tu Espíritu Santo hablando en esta hora, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, Padre Celestial, quien dé testimonio y pueda transmitir ese hálito de vida a los discípulos, Señor, a fin de que sea tu Espíritu Santo lo que ellos puedan recibir, Señor. Guarda mi boca y guarda mi vida, Señor, de dar algo que no es el Evangelio. Permite, Dios eterno, que pueda hablarlo con mucha claridad, como debo de hablarlo, Señor, como el apóstol Pablo le rogaba a los Gálatas y a los hermanos de Éfeso, Señor. Yo te ruego en esta hora, Dios, que realmente seas tú hablando en esta noche, instruyéndonos, haciéndonos ver, Dios eterno, a lo mejor caminos de perversidad, pero con el fin de que podamos ser instruidos y edificados. Dios, pongo esta petición en tus manos confiando para que tú hagas conforme a tu voluntad, Señor, ya que es un tiempo muy importante, Dios eterno, donde tú nos permites conocer más de tu evangelio. En el nombre, sobre todo nombre, en ese nombre de tu Hijo Jesús, a quien tú constituiste como el Cristo, Señor. Te damos gracias. Amén y amén. Bien, mis hermanos, primeramente quiero decirles que la fe es lo único que necesitamos. No importa qué tan sencillo pueda sonar esto, pero en mi trayectoria y en mi vida, pues he podido ver que lo único que necesitamos es la fe, hermanos, porque esta fe es la que vence al mundo. Esto es lo que verdaderamente podemos hallar el verdadero descanso y el verdadero consumado, porque si tenemos esa verdadera fe, nosotros podemos hacer la evangelización mundial. La fe, quiero compartir como primer punto, 4 cosas quiero compartir antes de que nos vayamos a Mateo 10. Número 1, la fe no implica obediencia. Y ya le explico por qué. Porque si la fe implica obediencia, estaría creyendo a un evangelio de obras. ¿Qué significa implicar? Implicar significa pedir, que demanda. La fe no demanda que obedezcamos antes de recibirlo. La fe demanda una sola cosa, que podamos oír el evangelio, que Jesús es el Cristo. La fe implica el oír la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Para no citarlo, Romanos 10:17 y Romanos 10:15, la Escritura también dice, ¿y cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Sí? Dice, ¿cómo invocarán en aquel de quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Entonces, fíjese algo sumamente importante. La fe implica el oír la palabra de Dios. La fe implica el oír precisamente lo que dice Hechos 18:5. Lo que Pablo estaba entregado por entero a la testificación de la palabra era que él demostraba por las Escrituras que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando oímos el evangelio verdadero, el evangelio correcto, verdaderamente viene la fe que vence este mundo. Pero una vez que se cree y se obedece
a esto, nosotros podemos transmitir vida a otros. Número 2, que no solamente podamos decir que el Señor viene en nuestros días para mirarle, para verle, porque es algo incompleto. Muchos le verán, pero muchos se quedarán. Muchos serán resucitados y estarán en el trono, pero no pasarán para vida eterna. Es necesario que podamos hacer la evangelización mundial y poder anhelar su regreso, pero no solo para verle, sino que verdaderamente podamos irnos con él. Eso sí es algo completo. Es como un billete que le hace falta una parte. El billete es original, pero le hace falta un pedazo, le hace falta una parte. Pero cuando anhelamos que el Señor, claro, y es hermoso que le veamos, yo digo que debe ser un acontecimiento muy importante, pero si nosotros le vemos y nos vamos con Él, ese es el objetivo, que podamos irnos con Él, que no solo le veamos como sucedió con Moisés, que Moisés vio la tierra prometida, pero no entró, pero solamente entraron Josué y Caleb, que podamos irnos. Disculpen, mis hermanos, alguien me está llamando. Voy a colgar. Como tercer punto, mis amados hermanos, tenemos que tener claro que estamos en esta tierra con un fin. No estamos para fundar iglesias, no estamos para fundar organizaciones ni ministerios. Ese no es nuestro objetivo, ni tampoco para consolidar un equipo eclesiástico. Tampoco. No perdamos la visión clara que Dios nos ha dado a cada uno de los discípulos. Y es necesario volver a reconfortar esto que Dios nos ha permitido. Acordemos que hemos sido llamados, y es algo que vamos a ver en Mateo 10:1, donde hemos sido llamados únicamente para cumplir con la evangelización mundial, para dar testimonio. Claro que hay un orden, claro que el Señor dio instrucciones, como Dios se las dio a Noé en el arca. Claro que obviamente Dios da mandamientos, claro que hay que tener una vida de fe y de obediencia. Y como punto final, número 4, la obediencia implica la fe. Fíjese la diferencia. ¿Qué demanda la obediencia? ¿Qué pide la fe? ¿Qué pide la obediencia? La fe de creer que Jesús es el Cristo. Pero esa obediencia no me lleva a una obediencia ética, moral o social. No es para yo ser una mejor persona aquí en la tierra, porque yo en mi punto, yo nunca fui una persona que fumaba, me drogaba o me alcoholizaba. Siempre pues fui un estudiante académico. Dios en su gracia me permitió la revelación del Evangelio. Fui confrontado, obviamente, porque creía hacer lo correcto. Yo, bueno, no robaba, no hacía nada de esto, pero entendí que no es por obra, es por la salvación, por la gracia inmerecida de este Evangelio. Entonces, fíjese que para que podamos practicar las verdaderas obras que a Dios le agrada, eso solamente implica la fe. Acordemos que en Mateo 7:21 el Señor dice algo importantísimo, que no todos los que me dicen Señor, Señor entrarán en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. La voluntad de Dios no es que nosotros podamos hacer muchas cosas en esta tierra por amor a Él, es que podamos hacer la voluntad verdadera que Él quiere. Lo que Él verdaderamente anhela en nosotros es que podamos hacer la evangelización mundial y terminarlo en nuestros días. Hermanos, que podamos correr con este corazón, que podamos correr bajo esta dirección y que nada nos mueva. ¿Sabe por qué? Porque ya Satanás ha sido vencido. Él ya no tiene autoridad sobre mi vida. Número 2, el pecado fue quitado. Nosotros no somos pecadores. Dios nos ha limpiado en su gracia. Nos perdonó nuestros pecados pasados, presentes y futuros, en el cual tenemos que procurar vivir una vida de santidad en obediencia, en el cumplimiento de la evangelización mundial. Una vida de santidad, una vida en obediencia. Amén. Y bueno, mis amados hermanos, teniendo estas conclusiones claras, pues avancemos a Mateo capítulo 10, versículo 1. La escritura dice de la siguiente manera: hay un llamado. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Qué implica este llamado? Número 1, el Señor es quien nos llama. El Espíritu Santo es quien nos comisiona. No somos llamados por hombres,
No somos comisionados por organizaciones o por instituciones. Somos comisionados primeramente por el Espíritu Santo, ya que el Espíritu Santo es quien nos ha dado la potestad y la autoridad para poder vencer este mundo por medio de la fe en que Jesús es el Cristo. ¿Qué implica que Él nos ha dado autoridad sobre espíritus inmundos y sobre toda enfermedad? Significa que para el discípulo, para el creyente, todo ha sido consumado, todo ha sido resuelto. Satanás no es realmente un problema. Realmente él ha sido vencido, aunque pase por situaciones difíciles, aunque hayan circunstancias adversas. El discípulo ha entendido que todo obra para bien, como sucedió con Pablo allí en Filipo. Iba directamente a una sinagoga, pero lo rechazaron. Fue donde Lidia halló a la digna, pero cuando halló a esa digna, se levantaron falsos rumores contra Pablo y fue encarcelado y fue azotado juntamente con Sila. Pero ellos entendieron que todas esas situaciones adversas lo llevaron al digno que estaba en una cárcel, que era el carcelero de Filipo. Ellos han entendido que todo ha sido resuelto y que ellos han entendido que Dios ya hizo la evangelización mundial y Él ya la está haciendo. Es por medio de su Espíritu Santo, a través de nosotros que somos herramientas para su amor, con el fin de que podamos hacer la evangelización mundial, ya que nuestro objetivo es el objetivo de Dios. Nuestra mente ya no es la mente de Cristian Sosa, ya no es el corazón mío. ¿Por qué por qué yo estoy aquí? El Cristian a lo mejor se reúne o la carne intenta figurar, intenta buscar lo suyo propio y quiere contender, pero realmente la visión del Espíritu Santo es que podamos hallar el digno y cumplir esto por amor, porque el Señor miró las ovejas y se compadeció de ellas. Entonces el discípulo ha entendido que todo está resuelto. Todo está resuelto. Satanás fue derrotado. No importa las distracciones, no importa las acechanzas y los ataques. Y aunque él intente estorbar, él está vencido. Si nosotros creemos esto, podemos hacer la evangelización mundial efectivamente. A lo mejor usted está siendo probado por la economía, por la escasez, por las situaciones matrimoniales. Las situaciones difíciles no requieren solamente por falta de economía o de escasez. Hay personas que lo pueden tener todo, pero tienen situaciones familiares, tienen situaciones laborales, situaciones políticas, todas estas cosas, pero que a la final eso ya no es un problema para el discípulo. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque aquel que ha nacido de nuevo se aferra a lo eterno, que es el Espíritu. Acordemos que nosotros hemos sido compuestos por tres partes: alma, cuerpo y espíritu. El alma siempre intenta llenarse de algunas de estas dos. Si nosotros nos aferramos a la carne, vamos a vivir para las cosas de la carne. Vamos a hacer la evangelización mundial desde nuestro criterio, desde nuestros pensamientos, desde nuestra manera de ser, arrastrando cosas que a lo mejor no forman parte del evangelio, que a lo mejor usted las tiene allí porque usted fue adoctrinado y criado desde muy pequeño en la religión evangélica o en la religión cristiana, pero realmente el evangelio no tiene nada que ver con esto. El profeta Jeremías dijo que el evangelio lo arranca todo, lo destruye todo, tu vida antigua, tu vida pasada, tus creencias, tus estructuras, Él lo destruye todo y trae lo nuevo, planta el evangelio, hace crecer el evangelio. Por eso la palabra dice que todas las cosas son hechas nuevas, porque somos nuevas criaturas en la revelación del evangelio. Esto es algo que el terrenal no puede entender, pero el espiritual lo entiende y discierne todas las cosas. El que Dios tiene preparado, Dios le da esa salvación, como dice el pastor Erley. Por eso es importante entender, mis amados hermanos, que todo ha sido consumado, todo ha sido resuelto por medio de la cruz y la resurrección. ¿Por qué la cruz? Porque Él quitó nuestros pecados una vez y para siempre. Ya no somos pecadores. La palabra dice que somos una nación santa, un linaje escogido y preciosos para Dios. Y número dos, ¿por qué por la resurrección? Porque ya el Señor venció a Satanás. Sí, está estorbando, sí, está atacando, pero el discípulo ha entendido que está revestido de la armadura de Cristo y que su evangelio es su alimento, es su necesidad, es su pan de cada día, es su vida, es su fuente. Y no hay problema alguno cuando nos aferramos a esto. En una oportunidad yo salí y yo tenía muchos inconvenientes con muchas personas, pero cuando nosotros realmente estamos en el evangelio y estamos en el Espíritu, esto nos permite tener una visión diferente. Usted sí siente paz. No hay nada que usted lo pueda mover. Yo antes sentía miedo
yo miraba mucho miedo y me inquietaba, aún predicando que Jesús era el Cristo. ¿Pero por qué? Porque no había una fe genuina en mi vida. Pero ahora puedo entender que cuando tenemos esa visión exacta, esa visión correcta, hermano, usted siente paz. No importa dónde usted pueda estar, no importa con qué clase de personas usted puede estar, sean delincuentes, sean malhechores, sean religiosos. No, es que usted ha entendido que lo que usted lo mueve es compartir el evangelio y eso es lo que verdaderamente a ti te tiene que dar gozo. No te sientas triste si alguien te rechazó, si alguien se cerró la puerta. ¿Sabes por qué? Porque el Señor mismo lo dijo. A él lo, a él lo desaprobaron, hasta a él le dijeron Belcebú, pero no nos desanimemos por eso, usted siga adelante, ponga la mirada firme en el Señor y procure que debemos de correr esta carrera con paciencia, no nos aceleremos en hallar al digno, ¿sí? Que Dios en su tiempo nos dará respuestas. Amén. Quiero que para consolidar un poco lo de Mateo 10:1, quiero que vayamos a Marcos 3:13 al 14. Quiero leer estos dos textos y compartirlos con ustedes. Fíjense esto en cuanto al llamado, ¿sí? Dios nos ha dado autoridad, el Espíritu Santo nos comisiona y Él es quien nos llama. ¿Pero con qué fin, mis amados hermanos? Fíjense lo que dice Marcos 3:13 al 14. Después subió al monte y llamó así a los que Él quiso y vinieron a Él. Fíjense esto, el Señor llama a quien Él quiere. Por eso Cristian Sosa no se puede jactar porque está predicando hoy aquí, porque el Señor fue quien lo quiso. Mis deseos son contrarios a la evangelización mundial. Esta carne no quiere nada, nada bueno, nada con la obra de Dios. Y si lo está, es porque quiere algo suyo, porque es que es así. Adán quiso algo propio suyo, pero realmente el Espíritu Santo busca lo que edifica la iglesia. Por eso es importante entender lo que dice el texto 14, a qué fuimos llamados. Dice, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Fíjese esto, cuando estamos con Dios y vivimos el Emmanuel, nuestra vida se basa en la proclamación del Evangelio. En la proclamación del Evangelio. Y había una sombra de esto. Cuando David salía a batallar todos los días, un día que dejó de quedarse, allí fracasó. Por eso es necesario, mis amados hermanos, que Jesús el Cristo, este Evangelio, esta palabra de verdad que Dios nos ha dado, podamos meditarla de día y de noche y podamos tatuarla en nuestra alma, en lo más profundo y podamos meditar en ella. Como dice Marcos 16:15, id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyese y fuese bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Sencillamente hemos sido llamados a proclamar esta verdad, a testificar y a demostrar que Jesús es el Cristo. Este es el evangelio. Esto es lo que da vida verdaderamente. Teniendo en cuenta el texto 2, mis amados hermanos, en el texto 2 dice los nombres de los 12 apóstoles son estos. Y fíjese algo muy importante. Mire lo que dice. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. ¿Qué sí significa esto? Que hay una autoridad puesta en la evangelización mundial. Hay autoridades que Dios ha establecido. La autoridad que Dios estableció en los apóstoles fue a Pedro. Pedro, en pocas palabras, podríamos decir, era el timón, era la cabeza, podríamos hablarlo de esta manera, de ese equipo, de los apóstoles, siendo primeramente el Señor la cabeza principal, la piedra angular y principal del cuerpo, la roca también y el todo. Dios constituyó autoridades con el fin de que la evangelización mundial pudiera hacerse bajo un determinado orden que Dios lo ha hecho. Por eso el Señor hace un llamado, da instrucciones, a fin de que estos líderes puedan encaminar a los hermanos para que puedan hacer la evangelización mundial correctamente, siempre y cuando esté en el pacto y pueda permanecer fiel al pacto. Como le dijo al pueblo de Israel a Moisés, si estás con el Señor, nosotros te obedeceremos, pero si no estás, no iremos tras de ti. Entonces es importante entender que Dios ha establecido autoridades con el fin de edificar a la iglesia a través de la proclamación del evangelio y direccionarlas con el fin de que pudiera hacerse bajo un determinado orden, con el fin de que tengan claro lo que es el evangelio de la Biblia y lo que es el evangelismo de la Biblia. Las autoridades tienen que estar claros de algo muy importante. Tienen que tener con mucha claridad lo que es el evangelio
y lo que es el evangelismo de la Biblia, con el fin de que así se pueda cumplir con la evangelización mundial, ya que al quitarle o el añadirle algo, ya no es el evangelio. Por eso el apóstol Pablo fue muy firme en esto. No hay otro evangelio. Él mismo se señaló a sí mismo, esto no se trata de mí, esto no se trata de un bando, esto no se trata que el pastor Geley tiene la verdad, que el pastor Mauricio tiene la verdad, que el pastor Arnold tiene la verdad, que Cristian tiene la verdad, no, porque él se señaló a sí mismo y él dijo, si aún yo les anuncio otro evangelio, no me escuchen, no me oigan, porque hermanos, esto no tiene que ver con sentimientos, no tiene que ver con emociones. No nos debemos dominar por esto, porque la carne es la que siente, la carne es la que tiene sentimientos y emociones y heridas. La evangelización mundial no se divide, la evangelización mundial no se le hace daño. La evangelización mundial es la obra de Dios que es eterna y que es perfecta, la cual el hombre no puede intervenir y destruirla por sí mismo, porque es la obra de Dios. Desde antes, desde tiempos antiguos, Él señaló la venida del Hijo del Hombre y ya todo esto estaba programado. Ya Él sabe quiénes son los que son salvos. Por eso oramos a Dios que en su infinita gracia y misericordia no se aparte de nosotros, amados, sino que podamos permanecer firmes y fieles al llamado de la evangelización mundial para seguir proclamándolo. Pasando al texto 4, donde dice, me salté el verso 3 porque da a continuación de nombre. Verso 4 dice, Simón el cananita y Judas Iscariote, el que también entregó. Es importante entender, hermanos, que si hay alguien que no camina pues de acuerdo o a lo mejor tiene una vida ética y moral desordenadamente, pues es necesario entender que esto es algo que no nos puede distraer. Y sucedía conmigo. Yo me molestaba porque miraba a alguien que no caminaba bien. Y yo decía, no, pero ¿cómo es posible que esté allí? No, porque es que el enemigo es muy astuto. El enemigo se aprovecha con esa emoción, con el fin de que podamos perder esa paz. Nada nos puede mover de esa paz. El Señor sabía que Judas lo iba a entregar, lo iba a traicionar, pero el Señor no obró desde sus fuerzas para convencerlo, ¿no? Porque a la final el Señor deja crecer tanto el trigo como la cizaña. Y ruego a Dios, mis amados hermanos, que yo no sea una cizaña, que de verdad realmente después de haber sido heraldo venga a ser eliminado. Que Dios nos sostenga en su infinita gracia y misericordia y que podamos permanecer firmes hasta el fin, como dice Juan 20:31. No solo creer, sino creyendo. Y este creyendo implica perseverancia, implica permanencia. Mateo 24:13 dice que el que persevere hasta el fin, este será verdaderamente salvo. Mis amados hermanos, no podemos realmente ignorar las maquinaciones del enemigo, entendiendo que nada nos puede mover de esta paz. Si hay alguien que usted sabe que no anda conforme a la verdad, no se preocupe por eso. Descansemos en el Señor y mantengámonos firmes y adelante, porque del Señor dijeron muchas cosas. De nosotros a lo mejor se pueden decir muchas cosas, pero nada puede movernos de esto, porque el discípulo marca la diferencia. Vive para hacer la evangelización mundial. Vive para cumplir con la obra que Dios le ha dado, porque ha entendido que para esto Dios lo ha llamado. Tenemos que tener mucha claridad de cuál es el llamado de nosotros. Quiero que vayamos a segunda de Tesalonicenses 3, referente a lo de Judas. Quiero que leamos segunda de Tesalonicenses capítulo 3. Vamos a leerlo desde el versículo 11 hasta el 15. Vamos a leerlo porque oímos, segunda Tesalonicenses 3, 11 al 15. Vamos a leer estos 5 versículos. Dice, porque oímos que algunos de entre vosotros anda desordenadamente, no trabajando en nada, sino entreteniéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesús el Cristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Escucha esto, miren lo que el apóstol Pablo dice. ¿Por qué él dijo que no se cansen de hacer el bien? Porque a lo mejor eso puede ser una distracción para que usted deje de hacer la evangelización mundial. Usted tiene que tener su mirada puesta en el Señor, porque consumado está.
Él mismo lo dijo, mis amados hermanos. No permita que nada le arrebate la paz. El apóstol Pablo dijo, ninguna cosa hago caso. Y esto el pastor Heley me lo recalcaba y me lo decía, me lo recalcaba y me lo decía. En muchas oportunidades yo me estresaba demasiado y yo peleaba y peleaba y peleaba, pero yo me ahogaba en un vaso de agua, porque es que realmente el discípulo ha entendido que todo, hermanos, todo está consumado. No nos cansemos de hacer el bien. ¿Sabe por qué? Como dice Romanos 12:21, si no estoy equivocado, la única manera de poder vencer el mal es con el bien, es decir, el verdadero bien, no el que enseña al mundo, porque eso es lo que enseña Satanás, hacer buenas obras, congregarse, orar, ayunar, diezmar, ofrendar, no. El bien es que usted pueda hacer la evangelización mundial con el evangelio original del cual nos habla la Biblia, cumpliendo con el evangelismo de la Biblia, para que así podamos cumplir la evangelización mundial con el fin de que podamos tener la fe maranata, que es el regreso del Señor de nuestro día. Ese es el verdadero bien, esa es la obra en la cual Dios se place, porque Dios se place únicamente en sus hijos. Por eso, en su hijo, perdón. Por eso la palabra dice en 1 Juan 2:22, que el anticristo, el que él rechaza, el que él niega, el que él vomita, es aquel que niega que Jesús es Cristo. Es decir, que no sean las respuestas de su vida. Con esto no quiero decir que si usted dice que Jesús es Cristo, ya usted es salvo. No, podemos decirlo. Cristian Sosa pueden decirlo. Pero realmente si yo no soy salvo, si esta no es la respuesta a mi vida, me sucede como los fariseos. Los fariseos habían creído que Jesús era Cristo, pero aún creían en la circuncisión. Y eso era lo que el apóstol Pablo llamaba, o mejor dicho, Dios por medio del apóstol Pablo llamaba un evangelio anatema. Porque cuando el evangelio no es la respuesta a mi vida, cuando no es el primer plano y no es lo que me mueve, realmente lo que estoy dando es maldición, idolatría. Por eso Pablo dijo, o a un yo o a un ángel del cielo. Por eso él mismo dice, no se cansen de hacer el bien. Hermanos, no nos cansemos de hacer el bien. Que nada nos distraiga. Tranquilo, no se preocupe, Dios tiene todo resuelto. No permita que la realidad lo distraiga, porque hay algo que está por encima de la realidad y el razonamiento, que es la verdad. La verdad es única, hermano. Yo pasé por una situación donde realmente no sabía qué hacer con mi esposa. Y, y realmente no hallaba qué hacer. Pero Dios en esa situación, Dios permitió que realmente nosotros nos enfocáramos en la obra, en la evangelización mundial. Por eso, mis amados hermanos, esto es lo que verdaderamente da gozo. Si usted tiene un espacio donde usted se congrega con su hermano, aprovéchelo. Con esto no quiero decir que no lo haga, que no ore. No, podemos orar, pero más allá de todo esto, que podamos tener esa intimidad con Dios y que vivamos el Emmanuel, no por cultura o por costumbre, sino que realmente vivamos una intimidad verdadera con Dios. Esa intimidad con el Emmanuel de consultar, de que sea Él direccionándonos para la evangelización mundial. Miren lo que dice el texto 14. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, ¿verdad? A ese señálenlo y no se junten con él para que no se avergüence. Pero miren lo que dice el texto 15. Mas no lo tengáis por enemigo. No lo tengan por enemigo. Está bien, exhórtenlo. Está bien, háblenle por medio de la palabra, siempre y cuando sea en el espíritu. Por eso hay que tener mucho cuidado, porque siempre la carne intenta levantarse en lo que nos molesta. Y a veces ustedes dicen las cosas desde la carne y no desde el espíritu, aunque sea desde la palabra, porque su intención no es la correcta. Por eso, mi amado hermano, creo que cuando usted vaya a soltar a alguien, siempre procure desde el espíritu dar esto. ¿Con qué intención usted va a darlo? ¿O con qué fin? ¿Es para el bien de la nación mundial o es porque realmente a usted le molesta un ego personal suyo? Por eso es importante que podamos examinar nuestro corazón, nuestra mente, con el fin de que podamos estar revestidos de la armadura de Jesús el Cristo, a fin de que el yelmo no nos ataque los dardos del enemigo, a fin que nuestra coraza, es decir, mi corazón, mi alma, pueden estar limpios y que mis pies no obren para mal, sino que sean hermosos para cumplir con la evangelización mundial, siempre teniendo el evangelio en mi vida, esa espada que Jesús es el Cristo, y con el escudo de la fe, esta fe que vence al mundo. Como dijo el Señor, una cosa sin dejar de hacer la otra. Así que no lo tengan por enemigo. Más bien, miren lo que dice, más no lo tengáis por enemigo, sino amonestarle como hermano. ¿Sí? Siempre teniendo en cuenta eso, porque la palabra dice en Gálatas 6:3 que si tú te crees ser algo, no eres nada realmente y te engañas a ti mismo. Por eso hemos sido llamados por gracia, mis hermanos, no porque hayamos querido, como dice Juan 15:16. Ustedes no me buscaron a mí, yo fui quien los busqué a ustedes. Así que no hay nada en que podamos gastarnos, mis amados hermanos. Y fíjense lo que dice Mateo 10:5. A estos
a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Fíjese que aquí es donde se refleja la genuinidad de la fe en el Evangelio. ¿A qué voy yo con esto? Nosotros tenemos que empezar desde nuestro hogar, con nuestra familia, desde la intimidad, es donde verdaderamente se empieza, no desde afuera. No cometa el error de abandonar a su familia y de ir a otros lugares y realmente de tener un mal testimonio con ellos en el hogar. Realmente empiece con su mamá, con sus hijos, con sus abuelos, con sus nietos, con su familia. Reúnase, dígales: quiero compartirles el evangelio. O si su esposa ya es creyente, consolídenla en la fe, afírmela más en esta fe. Y sus hijos también, reúnalos, hable con ellos, compártales el evangelio. Eso es hacer el evangelismo en la Biblia también. Eso es cumplir la evangelización mundial. Claro, obviamente con esto no quiero decir que como ya soy un recién creyente, entonces empiezo con lo de mi familia. No, compártale con el que se le atraviese y como el Espíritu Santo le guíe primeramente, ¿sí? Que no sea desde el impulso de una carne o de una emoción, porque a veces podemos emocionarnos. Nos puede suceder, como decía el pastor Eley, él enseñaba estos días por medio de las Escrituras. Creo que también el pastor Mauricio hacía mucha referencia en esto, que podremos ser como la tierra de pedregales. Podemos emocionarnos tanto que nuestra fe no es profunda, no es sólida. Entonces, por eso es necesario, amados hermanos, tener una visión clara. Y en cuanto a esto, primero tenemos que iniciar en los templos, tanto en las casas de nuestra región y en los templos de nuestra región, aplicando las instrucciones dadas que el Señor nos ha dado. Dios nos ha provisto un material muy hermoso, que son las 12, que son las 27 lecciones, que son las 29, todas estas, con el fin de que podamos dar los puntos, podríamos decirlos, más específicos acerca de la fe de creer que Jesús es el Cristo, con el fin de que podamos ser guiados y direccionados por Él. Como dijo el apóstol Pedro, las cartas del apóstol Pablo no formaban parte del Antiguo Testamento, pero era de gran provecho para los hermanos, porque era la sabiduría que Dios le había dado a Pablo en ese momento para que los hermanos fuesen edificados. Y Pedro dice: algunos les han dado uso correcto a las cartas de Pablo, pero otros la distorsionan, los cuales son indoctos en la doctrina, es decir, en la palabra del Evangelio. Entonces, fíjese cómo las cartas eran de gran provecho para los hermanos. Lo dice la tercera carta de Pedro en el capítulo 3. Entonces, fíjese que allí podemos examinar que las lecciones también es un material que no está fuera de la Biblia, es que están dentro de ella, porque es puro mensaje. Solo que son mensajes que están estructurados, que nos llevan a un orden para dar a conocer el Evangelio. Que podamos ir a los templos direccionados por el Espíritu Santo. Que podamos ir a las casas bajo la dirección del Espíritu Santo. Pero es importante los templos en nuestra región para hallar a los dignos, con el fin de que ellos puedan tener también un gran alcance. Por eso el Señor dijo: no pongan la mirada en las cosas de este mundo. Y yo les quiero compartir algo que Dios me ha permitido aprender. Yo me enfocaba mucho en las regiones y yo decía: Señor, ¿yo cómo voy a evangelizar toda Arauca si Arauca es inmensamente grande? Pero hermano, usted descansa cuando usted hace la evangelización mundial precisamente, con mucha claridad. Por eso es importante tener mucha claridad, porque cuando el evangelio es claro en su vida y el evangelismo en la vida y la evangelización mundial, solo los que tienen esa conclusión pueden hacer la evangelización mundial, como dice una parte de las lecciones de las 33. ¿Y sabe por qué? Porque nuestra mirada está en el digno, no en las regiones. Cuando usted pone su mirada en uno, usted descansa en la obra. No mire los edificios, no mire los sectores, no mire los municipios, no mire los estados, no mire las naciones, mire al digno, porque el Señor puso su mirada en el digno. Él no puso su mirada en Samaria. ¿Cuántas casas había que evangelizar con los apóstoles? No, Él halló a la mujer de Samaritana y por medio de ella, ella conquistó toda Samaria y se los trajo al Señor. Fíjese cómo Dios hace la evangelización mundial. Fíjese cómo es Él quien hace la evangelización mundial. Y esto es algo hermoso.
No a nosotros, oh Señor, sino a tu nombre damos gloria. Por eso, mis amados hermanos, es necesario descansar en Él. Si usted tiene su mirada en el digno, en uno solo, hermano, uno solo, ese uno solo bastará para hacer la evangelización mundial, para que podamos hacer la obra. No mire Samaria, mire a la mujer de Samaria, a la mujer samaritana. Entonces, nos gozamos en esta palabra. Es Él quien hace la obra. Por eso es importante tener nuestra mirada en uno, porque ese uno salvará su casa, salvará su región, como sucedió con Lidia, como sucedió con el carcelero, como sucedió con Cornelio, como sucedió con el gadareno. Fíjese esto. O sea, es Dios quien hace la obra a través de nosotros. Es el Espíritu Santo quien es realmente, Él es el que hace y Él es el que merece la gloria, porque nosotros solamente somos instrumentos que nos dejamos usar por amor a Él. Es igual que en los pintores. ¿Quién es el que merece los aplausos? ¿El pintor o los pinceles? El pintor. El pintor es el que se vuelve famoso, no los pinceles, porque es que los pinceles sencillamente son instrumentos. Entonces, así somos nosotros. Nosotros somos instrumentos útiles para su amor, con el fin de que podamos dejarnos usar por el Señor para cumplir con la evangelización mundial en nuestros días, demostrando por las Escrituras que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y fíjense esto, algo muy hermoso, mis amados hermanos. Versículos 8, 9 y 10. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracias. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mire, mis amados hermanos, primero, esto no se puede opacar. ¿Sabe por qué? Porque todo realmente ha sido resuelto. Lo que dice el texto 9 y 10, no te preocupes por nada. O sea, no nos preocupemos por nada, porque hay que hacer es la evangelización mundial. ¿Sabe por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Él es el que tiene cuidado. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Con esto no digo que nos vamos a sentar en nuestras camas y vamos a esperar a que el Señor provee. No, descanse en Él. No piense en la economía para usted viajar. Piense en lo que Dios le va a proveer y qué puede ser usted para que Dios le añade esto. Dios le provee a las aves de los cielos, pero las aves no se quedan en los nidos, ellas salen volando. Obviamente hay una acción, pero esa acción, mis amados hermanos, nos lleva al descanso. No a esforzarnos en nuestra carne, sino nos lleva a descansar en la obra, nos lleva a descansar en la evangelización mundial, nos lleva a descansar que todo, absolutamente todo ha sido consumado, ha sido resuelto. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pues, mis amados hermanos, su palabra dice en el texto Salmos, quiero buscarlo aquí directamente desde el teléfono. Vamos a buscar Salmos. Vamos a estar leyendo, meditando estas palabras. Perdón, primero vamos a leer Deuteronomios 31:6. Si no lo tiene, pues tranquilo, puede escucharlo. Deuteronomios 31:6, o puede anotarlo. Dice así: sean fuertes y valientes, no teman ni se asusten ante esas naciones, pues el Señor su Dios siempre los acompañará, nunca los dejará ni los abandonará. Mateo 28:20 dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del siglo. Amén. Y fíjense lo que dice Juan 14:18: no lo dejaré huérfano, vendré a vosotros. Entonces, fíjense, hermanos, no hay por qué temer. Primeramente que nada, la palabra dice: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y estas cosas vendrán por añadidura. Pero ¿qué es lo que vendrá por añadidura? No vendrá a añadidura lo que es para mi propio deleite, no. Lo que viene por añadidura son los recursos que yo voy a necesitar para hacer la evangelización mundial. Que si Dios me provee comida, es para yo seguir alimentándome, seguir nutriéndome, para seguir haciendo la evangelización mundial. Y si Dios me proveyó alguna economía, es para darla a mis hermanos que van a viajar
o para mí que yo voy a salir a un viaje, a una gira, a un seminario, a un compartir del evangelio. A lo mejor puede ser para darle de alimento a los discípulos después de un evangelismo casa a casa, para un compartir, para una coinonía, una hermandad. Todo eso es importante. Por eso Dios dice, cuando dice no os proveáis de oro, eso implica algo. No os proveáis de oro, o sea, eso implica algo muy profundo. Nosotros realmente somos provistos por Dios, no por el hombre. Dios es quien provee para la evangelización mundial. Esto no depende de empresarios, de hombres adinerados. Esto no depende de eso, porque Dios usa todo eso para que los discípulos puedan hacer la evangelización mundial. Y lo que recibimos de gracia, que lo demos de gracia también. Es decir, esto es gratuito. No podemos cobrar por nada para la evangelización mundial, que Dios nos guarde. Si llegásemos a cobrar esto, como dice un canto, su amor no se compra ni se merece, pues es un regalo que de gracia se recibe. Entonces, fíjese, para ir cerrando, en Mateo 10:11 dice, mas en cualquier ciudad donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Es importante entender que cuando los discípulos salen a evangelizar, es necesario que uno esté predicando y el otro pueda estar observando. ¿Para qué? Para informar cuáles son las reacciones. El Espíritu Santo nos va a guiar. Hermanos, mire, yo les quiero compartir algo. Realmente no digo que sea malo que usted se capacite y pueda tener herramientas, pero hay hermanos que han sido testigos de esto y quiero compartirlo, no está de más, pues forma parte creo que del mensaje. Hermanos, mire, el Espíritu Santo te va a guiar, te va a dar discernimiento para saber quién es el digno. Si Él lo dijo, informados quién en ella es el digno. Él no dice, capacítense psicológicamente, estudien lenguaje corporal, lenguaje verbal, lenguaje auditivo, lenguaje visual. No, porque el Espíritu Santo te va a dar discernimiento de quién es el que está escuchando el mensaje y quién es el que está oyendo. Porque fíjense, esto hay una diferencia entre oír y escuchar, pero el que escucha es el que está siendo confrontado, es el que está siendo redarguido. El Espíritu Santo dijo, informados. Él dijo, informados es porque el Espíritu Santo los va a adiestrar, los va a capacitar para que usted pueda hacer la evangelización mundial. Él le va a dar a usted en discernimiento quién es el que oye la palabra y quién es el que la escucha. Este es el que oye, el que escucha, el que da fruto y produce. Estas 4 cosas que son supremamente importantes dentro de lo que es el evangelismo de la Biblia. Y el Señor nos da unas instrucciones que al entrar demos un saludo. Y si la casa fuese digna, pues vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y fíjese, esto es algo duro, hermano. Y era algo que me confrontaba. Usted puede tener el mensaje del Evangelio, pero si usted no lo está viviendo, usted no puede dar vida. Si nosotros no vivimos el consumado, si el Evangelio no es la respuesta a mi vida, realmente yo no le voy a dar salvación a esas personas. Yo tengo que procurar primero que esta salvación sea mía y que yo la pueda vivir para yo poderle dar a otros, porque la autoridad del Señor era eso. Él les enseñaba a otros como quien tenía autoridad, porque Él vivía el Evangelio. Él vivía su palabra día tras día. Descansaba en el Señor. No se trata de esforzarnos, se trata de descansar en Él, confiar en Él, que Él lo ha hecho todo, mis amados hermanos. ¿Sí? Por eso es importante que podamos practicar la fe, que podamos practicar el consumado. Él nos va a dar ese discernimiento, quién es el digno, y en ese nos vamos a enfocar. Por eso es importante que podamos ir llenos y revestidos del Espíritu Santo, es decir, con mucha claridad del Evangelio, teniendo mucha claridad en el Evangelio. Y hay algo que quiero corregir que acabé de decir, perdón. Yo estoy seguro
hermano, que es falso que alguien tenga tan claro el mensaje y no lo esté viendo. Yo estoy seguro que aquel que lo tiene claro es porque lo está viviendo. Eso es algo que recién corregí. ¿Por qué? Porque si lo tiene claro es porque profundiza en esa verdad. A lo mejor sí, a lo mejor el que no lo está viviendo puede enseñarlo a media. Verdadero rey, quien vence a Satanás, pero se queda hasta allí. Verdadero sacerdote, pero no hay una profundidad. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Entonces eso, pero alguien que lo tiene claro, hermano, alguien que tiene claro el mensaje, es alguien que está viviendo el mensaje del Evangelio. Eso es algo que realmente pues empecé a corregir porque he podido percibir eso y lo he podido ver y lo he podido vivir, ¿sí? Eh, todo esto realmente, como sucedió con Marta, como Pedro, todavía no había una claridad en ello, no había una conclusión exacta de lo que era Pedro, o sea, de lo que Pedro te tenía claro, lo que es el Evangelio. Por eso, mis amados hermanos, el Espíritu Santo es quien nos comisiona. Y cuando dice, si alguno no, perdón, y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. O sea, yo tengo la paz que vence este mundo. Hermano, ¿y qué entendemos por paz? ¿Alguien que tiene paz tiene problemas? No tiene problemas. Aunque el problema esté ahí, no es problema para mí. No es problema. El que hace la evangelización mundial tiene paz en su vida. No importa lo que la realidad a usted le pueda mostrar, hermano, el enemigo está vencido. Dios siempre tiene la última palabra. Dios no lo va a dejar en vergüenza. Dios nunca lo va a dar en vergüenza. Él nunca te va a poner una prueba que tú no puedas soportar. Porque es que por medio de esta verdad, por medio de la revelación que Jesús es el Cristo, es que nosotros podemos vencer. Él mismo lo prometió, ¿sí? Satanás no prevalecerá contra la iglesia. Él no prevalece sobre aquellos que están fundamentados sobre la roca eterna que es Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente, aquel que ha vencido. El discípulo tiene un entendimiento claro de lo que es el evangelismo de la Biblia. No hay ningún problema, nada lo distrae, no importa si caen, no importa si otros se apartan, a lo mejor no le da, porque obviamente no somos robots, o a lo mejor hay algunos que hoy inquietan y quieren trastornarlos, y puede ser que haya un temor o un celo, pero el hecho de que Pablo temía y celaba no quería decir que él perdía la paz, no, al contrario. O sea, todo esto realmente, hermanos, es importante que lo podamos entender. Es importante que podamos entender el consumado, que verdaderamente todo ha sido resuelto. ¿Por qué cree usted que Dios aprobó a Abel? No tanto porque dio el mejor cordero, eso era fruto de su fe, pero era porque él tenía la fe en el Mesías. Y nosotros somos aprobados únicamente, hermano, si tenemos la fe en que Jesús es Cristo. Pero solo Dios sabe esto. Solo Dios sabe esto. Nosotros no seremos aprobados por nuestras obras o por lo que hagamos acá. Seremos aprobados si tenemos esa fe. Porque con esta fe es que podemos hacer la obra de Dios. Los apóstoles en una oportunidad le preguntaron al Señor, ¿qué tenemos que hacer para poner en práctica las obras de Dios? Él mismo dijo, crean en aquel que mi Padre ha enviado. O sea, para que ustedes puedan hacer la obra correcta, el verdadero bien, es creer que Jesús es el Cristo. Así de sencillo, mis amados. Pero mis hermanos, con mucha sinceridad, si esto no es la respuesta para usted, si usted a lo mejor arrastra todavía esa estructura, no podemos entonces hacer la obra. Por eso es que el Evangelio es puro, es santo. La revelación no tiene que llegar pura, ella llega pura, ella llega santa, sin mancha, porque todo lo que proviene de Dios es bueno, es puro, sin mezcla, sin añadidura, poderoso, ancho, profundo. Todo esto, mis amados hermanos, el discípulo ha entendido que todo está resuelto. Trabaja para la obra. Y aunque se presenten situaciones adversas, el Señor lo lleva porque lo lleva. Así como sucedió con Jonás. Aun cuando él se opuso y compró el pasaje para ir a la isla de... se me olvidó el nombre. Cuando iba a Nínive, él viajó a otra isla.
pero fíjese que de alguna otra manera Dios lo llevó allá. Dios proveyó un pez y Dios siempre va a proveer algo. Si es el llamado, hermanos, téngalo por seguro que el Señor lo lleva porque lo lleva. Así que descansamos en su palabra. Todo está resuelto, todo está consumado. El Señor, a través de la cruz y la resurrección, abrió el camino. Por eso Él es nuestro verdadero Rey, porque Él es quien gobierna, Él es quien dirige nuestra vida. Él es quien nos lleva a hacer la evangelización mundial. Él es el verdadero sumo sacerdote, porque Él nos encuentra con el Padre y vivimos una vida íntima, el Padre y yo, porque la naturaleza del pecado me separaba de Él. Y Él es el verdadero profeta, porque Él es quien me revela que Jesús es el Cristo. Una vez que ya estoy con Dios, Él me revela esta verdad en mi vida. Él me revela que Jesús es el Cristo, que no hay otro evangelio, que no hay otra respuesta. Nosotros hemos sido llamados para proclamar el evangelio, que Jesús es el Cristo, desde Génesis hasta Apocalipsis, y que tenemos un norte, que tenemos una visión, que el Señor viene en nuestros días y le anhelamos verle y ir con Él juntamente a las nubes, porque somos esa nación santa, ese linaje escogido. Así que ánimo, mis hermanos, no teman, que el Señor está con ustedes. Dios les continúe bendiciendo en esa fe en que Jesús es el Cristo. Consumado es, mis amados hermanos. Me disculpan por la repetición, pero quise hacerlo así. Si fueron las palabras, bueno, ¿qué más puedo hacer? Dios les continúe bendiciendo, mis amados hermanos. Un abrazo. Les amo en el amor del Señor. Gracias, mi hermano Cristian. Y pues sí, ese es el evangelio, pero tocó Cristian un punto bien importante al principio, que es la intimidad con el Señor. Eso es esencial en nuestra vida, porque desde ahí somos dirigidos, pero no nada más para salir, sino somos dirigidos en nuestro corazón, para no tener cargas, para no tener cuestiones que estorben la obra de Dios, que nosotros podamos estorbar la obra de Dios a través de nuestra propia vida, con alguna falta, con alguna cuestión en nuestro corazón, podría ser alguna falta de perdón o algo, algún rencor. Entonces, desde la intimidad es de donde Dios provee a nosotros, ¿verdad? Todo lo que nos hace falta. Desde la intimidad es de donde nosotros entonces somos provistos de Dios para poder entonces vivir, permanecer viviendo en el Evangelio y después salir a donde Dios nos direccione en toda ciudad, ¿verdad? Donde quiera que estemos y aprovechar los tiempos. Aprovechar el tiempo, porque el tiempo es lo más valioso que tiene el ser humano. Y el día que no haya una persona enfrente de nosotros que no le prediquemos el evangelio, pues a lo mejor estamos perdiendo una oportunidad, estamos perdiendo un tiempo muy valioso que tanto Dios nos está regalando para poder predicarle a esa persona, como que a esa persona también Dios la está poniendo enfrente de nosotros para que nosotros podamos accionar mediante la fe. Y sí, no es por obras, porque no hago obras para ser salvo, sino porque soy salvo, entonces soy provisto del Espíritu Santo y Él me envía a hacer las obras que le agradan a Dios, como predicar el Evangelio. Y gracias, Cristian, gracias por la palabra, gracias a todos y cada uno, mis hermanos, que la gracia y el favor de Dios sea con cada uno. Un abrazo desde aquí, desde Mazatlán, México, y pues vamos, sigamos primero amando a Dios, amando su regreso, predicando el Evangelio, y salgamos y aprovechemos el tiempo para predicar el Evangelio. El Señor está así de venir. Sigamos permaneciendo, que Dios nos ayude, tenga misericordia, paciencia y nos ayude a estar afirmados en la fe que Jesús es el Cristo. Maranata, mis amados. Amén, mis hermanos. Maranata. Saludos, Pastor Mauricio. Qué bueno verle. Maranata. Gloria a Dios por su vida. Saludos, mis hermanos. Saludos a todos. Un abrazo de parte del Señor. Amén, amén.